Muy buenos días, hermanos. Es un privilegio enorme poder juntarnos otra vez de esta manera para poder compartir juntos una vez más, un domingo más, la palabra del Señor. Damos gracias al Señor por este tiempo y vamos a comenzar orando, pidiéndole que nos esté ayudando y acompañando. Oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das un domingo más de poder juntarnos de esta manera y poder escuchar tu consejo. Queremos darte gracias, Padre. Cada primer día de la semana tú nos pidiste que recordáramos la obra de Jesucristo y una vez más te damos gracias. Queremos adorarte y queremos darte las gracias por el Señor Jesús que entregó su vida por cada uno de nosotros. Queremos darte gracias también porque a pesar de esta dificultad que podemos tener, nos da la posibilidad de poder escuchar tu palabra. Oramos por nuestro país, oramos por los hermanos de la congregación que están pasando necesidad, por los hermanos, por los chicos de la escuela bíblica, por los adolescentes de la iglesia para que tú nos ayudes, nos acompañes. Oramos por las personas de riesgo que están enfermas de la congregación para que tú les acompañes también y les sustentes. Y también te pedimos por este tiempo, vamos a escuchar tu voz, queremos que tú hables a nuestro corazón. Queremos que tú nos ayudes a que tengamos un corazón dócil a tu palabra y que podamos modificar aquellas conductas que en nuestra vida no están bien. Te damos gracias por todo. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, como les decía, tenemos varias cosas preparadas para la reunión de hoy. Lo principal es el mensaje de la palabra de Dios. Ale nos va a compartir el mensaje en este domingo. Pero antes tenemos un anuncio que nos va a hacer Carlitos, así que le vamos a dar lugar a Carlitos y después a Carlitos Junior con Gerald nos van a compartir una canción y pegadito a eso vamos a escuchar entonces el mensaje de parte de nuestro Dios. Un saludo a todos los hermanos de la iglesia, deseando que Dios les cuide, les proteja. Estamos agradecidos a nuestro Dios por su cuidado en este tiempo tan particular y tan difícil. Ya hace tiempo que no nos vemos, por lo menos todos, y no nos congregamos desde el mes de marzo. No sabemos hasta cuándo llegará esto, pero queríamos dejar algunos avisos en forma especial para la Iglesia del Señor aquí en Villa Obrera. En forma especial queríamos comunicarle que hemos sentido en el corazón poder compartir y ayudar a familias necesitadas, sobre todo a muchas familias de los alumnos de la escuela dominical. Por tal motivo decidimos poder colaborar y de una forma práctica entregando una bolsa con alimentos, ya que sería una forma correcta de hacerlo en este momento que no podemos estar muchas personas juntas. Haríamos una entrega a los hogares de los niños de la escuela dominical y también a quienes necesiten de la iglesia de una bolsa con alimentos. Haríamos 2 veces al mes, o sea, una entrega cada 15 días. Por supuesto, hay posibilidades de colaborar de diversas maneras y invitamos a los hermanos que sientan en su corazón colaborar en este aspecto. Hay posibilidad para que todos lo hagan de acuerdo a lo que sientan en vuestro corazón. Por lo tanto, es un motivo de gratitud a Dios que haya hermanos y hermanas que sientan en su corazón colaborar y ayudar. Recordaba las palabras del apóstol Pablo cuando se despedía de los hermanos de Efeso allí en el capítulo 20 de Hechos. Él dice en el verso 35 del capítulo 20 del libro de los Hechos: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Tenemos esa oportunidad. Si usted siente en su corazón, pues estamos con la posibilidad de ayudar. Algunos hermanos también me han transmitido la inquietud de que al no reunirnos para compartir los símbolos,
tenían en su corazón poder ofrendar al Señor. Si alguno así lo siente en su corazón, podemos conversar privado y generar algún medio para que de forma anónima los hermanos que sientan en su corazón ofrendar al Señor, tal cual Él nos ha pedido, lo pueden hacer. Qué bendición es confiar en Dios y poder ser imitadores de Dios como hijos amados. Un saludo, que Dios les bendiga. Puede oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, puedo estar en la neblina, en un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Que nunca me dejará desfallecer, aunque yo no la deba vencer, me sostiene. Dios ha sido fiel.
Hermanos, vamos a leer un pasaje que está dentro de uno de los pasajes que uno tiene como pasajes favoritos. Uno siempre guarda en el corazón algunos pasajes que en determinado momento de la vida nos sirvió como para tomar algunas decisiones o momentos en los que uno tenía que aprender. Entonces estos pasajes son especiales, uno los guarda en el corazón. Y siempre uno entendemos que la Biblia, que la palabra de Dios, que es una palabra viva, y entendemos que cada vez que releemos ciertos pasajes podemos extraer ciertas enseñanzas que en algún determinado momento de nuestra vida quizás lo pasamos por alto y que según la situación que estemos viviendo a veces empezamos a encontrar nuevas enseñanzas, nuevos sentidos a los pasajes que releemos. Y esto es así con el libro de Filipenses. Y Pablo dice en la carta de los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y antes de hablar del sentir del Señor, para que todo este pasaje que vamos a leer nos sirva para poder adorar al Señor y poder pensar un poco en el Señor y en la relación que nosotros tenemos con Él, me llevaba a hacerme la siguiente pregunta cuando releía esta parte que dice: haya pues en vosotros este sentir. Y me llevaba a pensar en qué es lo que uno siente, ¿no? Cómo, no en lo que respecta a los sentimientos en sí, sino a cómo estamos parados de acuerdo a distintas situaciones, ¿no? Y Pablo viene hablando de cómo ha de hacerse la tarea, y todo lo que sigue del versículo 5 para abajo está relacionado con lo que dice anteriormente. Y hay una serie de atributos que tiene el creyente, atributos espirituales que menciona en el versículo 1 del capítulo 2. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda y por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Pablo menciona una palabra que creo que es la palabra nudo de todo su argumento, que es la palabra humildad. En nuestra condición de seres humanos, de hombres, en nuestros atributos y defectos, más defectos que virtudes, la palabra humildad es muy difícil de definir, porque hay personas que entienden la humildad de una manera y hay personas que la entienden de otra. Por eso Pablo trae como ejemplo al Señor Jesucristo. La falta de humildad nos puede hacer mucho daño. Al entender nosotros a nuestra manera la palabra humildad, la podemos tomar y aplicarla de distintas formas o darle más énfasis de una manera u otra. La humildad es algo que no se puede disimular. Hay otras facetas de nuestra vida. Nosotros podemos disimular amor, podemos disimular simpatía, bondad. Hay muchas cosas que podemos llegar a disimular y maquillar. La humildad no es una de ellas. La humildad se percibe. Y cuanto más cuando se conecta con estos atributos espirituales. La falta de humildad en la obra y en nuestra vida nos puede hacer mucho daño. Sin darnos cuenta, podemos hacer daño a otras personas y a nosotros mismos. Por eso Pablo llama a la reflexión y pone el ejemplo del Señor. El Señor demuestra el daño que hace a nuestra vida la autosuficiencia. La persona, el ser humano, por naturaleza se cree autosuficiente, que no necesita a los demás, que no necesita a Dios, que puede tomar sus sabias decisiones, no equivocarse.
son algunas de las cosas que hace la falta de humildad en la vida de las personas. Esto me llevó a pensar un poquito en cómo estoy parado con respecto a estos conceptos, cómo estoy parado en la aplicación de muchas verdades que extraemos de la Biblia. A veces pensamos, hermano, que no necesitamos consejos, que no necesitamos enseñanza. A veces pensamos que podemos tomar decisiones solos y que esas decisiones siempre son sabias y correctas. Esos tipos de conceptos nos pueden hacer daño a nosotros mismos y a la obra. Pablo apunta en lo individual para realizar una tarea colectiva. Pablo nos ayuda a pensar, nos lleva a pensar que la humildad en la vida del creyente es un factor muy muy importante y está relacionada con la vida espiritual, directamente está ligado con una comunión con el Señor. Pablo dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Muy difícil definir la humildad. Y Pablo nos da un poquito de luz en este aspecto, diciendo, nos da el ejemplo: miren, estimen a los demás como superiores a sí mismos. Cuando nosotros pensamos que somos superiores a alguien, no es el mismo trato con esa persona que si nosotros nos creemos inferior a otra persona. Siempre tratamos con mayor relevancia el que está sobre nosotros porque entendemos que nosotros somos inferiores, pero quizás no tratamos de la misma manera a aquel que creemos que está en algún aspecto de la vida debajo nuestro, sea en lo laboral o en cualquier ámbito en el que nos movemos. Siempre hay alguien más arriba y alguien más abajo. Esto es indudable, es así. Pero en la obra de Dios es distinto. Dios nos hace pensar. La Biblia nos hace pensar, nos ayuda y nos da consejo de cómo debemos tomar la palabrita humildad y aplicarla a nuestra vida. Y ahora sí, hablemos del Señor. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sí, hay un ejemplo máximo de humildad en la vida del Señor. El Señor se humilló. Y en este relato decreciente de la vida del Señor, fíjense en que Él empieza diciendo en el versículo 5, versículo 6, dice que Él era el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, y ahí empieza a decrecer, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, sigue descendiendo, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sin duda que el Señor dejó en los cielos algo que quizá nuestra capacidad finita no lo puede comprender. Dice la Biblia que Él, siendo en forma de Dios, Colosenses 2 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el Señor era Dios. Todo el poder de Dios se encontraba en el Señor Jesucristo. Él era Dios y eso no lo estimó. Dice la Biblia que se despojó. Nadie se lo quitó, nadie se lo robó. Él lo desestimó. No se aferró a ello para desobedecer la voluntad del Padre. Se despojó, se hizo hombre, se humilló. Y esa humillación lo llevó a la cruz por amor a mí y a vos. Esa humillación lo llevó a obedecer la voluntad del Padre. Pero ¿sabes que hay algo que me deja muy muy tranquilo? ¿Sabes que hay algo que me deja realmente tranquilo sabiendo de que el Señor conoce tu corazón y el mío? Y que te lleva a analizar cómo estás parado delante de todas estas cuestiones de la humildad, de cómo consideramos al otro, de lo que tenemos en el corazón.
del ejemplo del Señor, pero hay algo que me deja tranquilo, que el Señor pone las cosas en su lugar. Y dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los cielos, toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios Padre pone las cosas en su lugar. Aquel que se humilló, aquel que entregó su vida, hoy está a la diestra del Padre. Y no hay nadie superior a Jesucristo. Hubo en la historia de la Iglesia y de la humanidad grandes hombres de Dios que hicieron la voluntad de Dios, desestimando muchas cosas y entregando muchas cosas. Hubo grandes hombres de Dios, anónimos y conocidos, escritos, sus nombres se figuran en la Biblia y otros no, y después de que las escrituras fueron completas, hubo otros hombres que entregaron su vida por el Evangelio, pero ninguno fue tan grande como Jesucristo. No hay nadie más arriba que Jesucristo. Quizás haya cosas que aprender, porque siempre hay cosas que aprender. Pablo le está hablando a la iglesia de Filipos, que era una iglesia creciente, que había pasado por problemas y que había crecido. Y en esta serie de atributos que menciona al principio del capítulo 2, dice completar. Siempre hay cosas para crecer, siempre hay cosas que cambiar, hay que completar. No está todo completo, hay que seguir avanzando. Tenemos las herramientas, pero no es algo es algo dinámico. Tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir avanzando. La vida cristiana es difícil, tiene sus problemas, tiene sus dificultades. Pero como te decía antes, Dios pone las cosas en su lugar. Aquel que lo ve todo también ve tu corazón. Ve tus circunstancias, ve tus dificultades, ve mis defectos, pero también ve el corazón sencillo, humilde, que quiere agradarle. Y que un buen principio de todas estas cosas es conocernos a nosotros mismos y saber cuál es el concepto y la aplicación de la humildad en nuestra vida, en nuestro beneficio y en el beneficio de la obra. Que estos pensamientos nos ayuden a reflexionar, a tener al Señor como el máximo ejemplo de humildad y de obediencia, y a estar tranquilos de que el Señor pone las cosas en su lugar y nos va a dar aquello que merecemos. Que el Señor bendiga su palabra. Damos gracias al Señor por esta oportunidad una vez más de juntarnos, y qué bueno es poder dar gracias al Señor por ese ejemplo de humildad que tuvo para con cada uno de nosotros. El Señor no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que nos dejó un ejemplo. Damos gracias al Señor. Seguramente algunas cosas tendremos que modificar nosotros, y también está el desafío hecho. Aquellos que quieran colaborar de diferentes maneras lo podemos hacer. Estemos orando también por estas actividades nuevas que se han mencionado, para que el Señor nos esté ayudando y acompañando, y también que esté proveyendo los recursos necesarios. Así que sin más, nos volvemos a encontrar el próximo domingo, Dios mediante. Así que buenos días, y que el Señor nos acompañe. Abrazo grande a la distancia.